La historia comienza con el personaje principal sentado tranquilamente en su escritorio y contemplando cuadros inusuales. De repente, alguien se le acercó y se paró justo encima de uno de los dibujos. Y pronto le preguntó si al chico le gustaba defender a la gente. Eran 3 matones los que querían decirle la verdad, uno de ellos fue el que puso todo en su mesa. Y como le gusta tanto defender a la gente, quería ver si alguien lo defendería ahora. El Salvador indignado miró indignado a los hooligans que se le acercaban. Toda esta situación sucedió porque les impidió acosar al niño, y ahora decidieron desquitarse con el héroe. Descargar toda su ira. El tipo rescatado era tan inútil que ni siquiera podía pronunciar una palabra. Uno de los hooligans empujó al héroe porque le hizo una pregunta y él no respondió. El valiente decidió no ser ceremonial con ellos y con todas sus fuerzas golpeó a uno de ellos en la mandíbula Por la increíble fuerza del golpe, el villano cayó al suelo. Haciendo grandes esfuerzos intentó levantarse. Todo esto sucedió porque al personaje principal no le gustan las personas que lo amenazan. En respuesta al golpe del matón, el héroe también recibió su parte y recibió un golpe en su propia cara. Hooligans atrevidos y enojados iban a golpear al tipo porque golpeó a uno de ellos. Mientras tanto, los estudiantes comenzaron a entrar al salón de clases. Uno de los chicos escuchó que antes de la secundaria, este Jintian era el mejor estudiante de la clase media. Y ahora por alguna razón comenzó a involucrarse en peleas. Otra chica comenzó a defender a Jintian y les rogó a los hooligans que lo dejaran ir. Un chico de cabello azul llamado Fabián la miró fijamente y comenzó a impedir que se acercara. El chico creía que Jin no era lo suficientemente bueno para ella y que ella no debería interferir en sus asuntos. Creía que esto no era asunto suyo y que no se lo merecía. Al escuchar esto, Fabián se enojó, porque no entendía qué bien encontraba ella en este Jintian. Quería asegurarse de no volver a la escuela mañana. Un profesor irrumpe en el aula gritando que la pelea se detenga inmediatamente. De lo contrario informará inmediatamente a los padres de los alumnos. El héroe golpeado caminaba con su padre. El padre quería saber cuándo dejaría a su hijo de causarle tantos problemas. Jin comenzó a poner excusas porque los hooligans fueron los primeros en golpearlo y también le rompieron el reloj. El padre no vio nada malo en esto y le dijo a su hijo que le compraría un reloj nuevo, porque su negocio finalmente estaba empezando a mejorar. Al mismo tiempo, había una gran multitud de personas cerca de la tienda del padre de Kim. Gritaban que aquí estaba ocurriendo un caos y que alguien había destruido la tienda. Padre e hijo se dieron cuenta de que alguien estaba provocando un pogromo en su tienda. Jintian inmediatamente comenzó a abrirse paso entre la multitud para comprender qué sucedió con la tienda. El tipo inmediatamente comenzó a golpear, uno tras otro, a las personas involucradas en la destrucción de la tienda. Había muchos más villanos, y uno de ellos agarró al valiente niño. La multitud comenzó a golpearlo sin piedad, sin escatimar esfuerzos. Pronto el reloj finalmente se rompió debido a la pelea que siguió. El padre de Kim rogó a los bandidos que no tocaran a su hijo y que lo golpearan si eso era lo que querían. Mientras se acercaba, el bandido dijo que no le iba a pegar al tipo. Esto pasó porque no pagó impuestos. Y ahora les debe si no reciben el dinero mañana. Destruirán absolutamente todos sus bienes. Afortunadamente, los bandidos se marcharon, pero no destruyeron nada más. El héroe nuevamente derrotado intentó ponerse de pie y su cariñoso padre lo ayudó. Algún tiempo después, el héroe se acostó en su cama y pensó por qué hay tanta gente mala en este mundo. Su padre se sentó a su lado en la cama y le dijo que la comida les prolonga la vida. Y el chico no debería preocuparse, mañana su padre les pedirá dinero prestado a los vecinos. Es bueno que las cosas hayan ido bien últimamente, y pensó que podría pagarles. Inesperadamente, el hijo golpeó el plato que contenía la sopa. El plato cayó al suelo y se hizo añicos en muchos pedazos pequeños. Y lo hizo porque estaba enojado con su padre. Lo consideraba un débil y le ordenó que saliera de su habitación. Suspiró profundamente. El padre Kim empezó a salir y cerró la puerta. El héroe continuó acostado en su cama y pensó porque no tenía ningún poder. Solo quería proteger a su familia. Completamente enojado, le pidió al Señor, si existe, que les prestara atención. Porque solo las personas buenas sufrían, y los que se salían con la suya eran monstruos. Tan pronto como dijo estas palabras, se produjo un trueno gigantesco y este relámpago cayó directamente en su casa. Ella golpeó de tal manera que golpeó a Jintian y él se estremeció de dolor. En el momento en que cayó el rayo, su reloj también comenzó a transformarse, y se convirtieron en un dispositivo más moderno, completamente diferente de los relojes anteriores. El reloj comenzó a emitir un sonido que advertía que se había completado un escaneo del Hosti. Una vez completado el escaneo, el reloj inició el programa de implantación de memoria del reloj. Los acontecimientos continuaron sucediendo a la mañana siguiente. Sonó el despertador y el héroe parecía estar en un largo sueño en el que tenía un reloj divino. Descubrió que tenía el reloj en la mano. Este sueño resultó ser completamente realidad. Frente al héroe sorprendido apareció un sistema, que saludó al dueño, de ahora en adelante vivirá con él. Y estaba ubicado en el reloj, aunque no era impermeable.
No se descargaba y también tiene protección contra daños, y si el reloj se daña, se pueden restaurar automáticamente. El héroe atónito no entendía en absoluto quién le hablaba ni cómo podía existir tal protección. El sistema del reloj se llamaba a sí mismo Shred y mostraba un mapa de las habilidades del héroe, donde se indicaban la inteligencia, la fuerza física, el espíritu, la suerte y las habilidades. Jintian comenzó a observar las habilidades y quiso entender por qué uno de los valores era tan débil, como si el sistema solo mostrara habilidades inusuales en él. Clock inmediatamente asumió que ya conocía el hecho de que el intelecto, la resistencia, la inteligencia y la suerte del propietario son superiores a los demás, pero las habilidades inusuales se relacionan con esa parte de él que está más allá de la persona promedio. Por ejemplo, que puede manejar muy bien artes marciales y algunas personas pueden practicar magia. El chico inmediatamente se dio cuenta de que necesitaba tener algún tipo de superpoder. El sistema estaba aquí con el propósito de observar si los seres que se hacían llamar humanos podían realizar investigaciones racionales o emocionales con sus habilidades, a través de las cuales debían aprender a alcanzar una dimensión superior o inferior, por lo que el fragmento ahora iba a proporcionar un poco de ayuda basada en las acciones del héroe. Estos fueron los primeros auxilios del chico, es decir, un botiquín para principiantes. En estado de estupefacción, el héroe continuó mirando la caja y la consideró una proyección real, aunque las tecnologías modernas no son capaces de hacerlo. Al mirar su reloj, inmediatamente se dio cuenta de que todo esto sucedió porque ayer le había alcanzado un rayo. Reuniendo fuerzas, decidió presionar el botón que estaba en la caja. El espacio comenzó a cambiar frente a él. Se cubrió con una luz azul brillante y algo comenzó a aparecer frente al chico. En el set inicial, tuvo la oportunidad de obtener más 5 puntos de fuerza si ponía el libro directamente en su pecho. El inteligente inmediatamente se dio cuenta de que la gente común tiene 5 puntos de fuerza. Resulta que si suma 5 puntos más, será 2 veces más fuerte que la gente común. Pero tampoco confiaba en una forma tan sencilla de obtener poder, porque en la vida ordinaria es simplemente imposible poner un libro en el pecho y ganar poder. En la calle, alguien empezó a gritarle al tipo y le preguntó si había preparado el dinero, pero todavía no tenía esa cantidad de dinero y, para empezar, quería darle la mitad. Jintian inmediatamente se dio cuenta de que eran los mismos bandidos. Se alzaron imperiosamente ante el padre Kim y le exigieron el pago de la deuda. No importa cómo lo golpearon, él todavía no tenía dinero y no podía pagarles en ese momento. En ese mismo momento, el chico se dio cuenta de que su padre estaba molesto por lo que dijo y, de hecho, no era un debilucho, solo estaba muy preocupado por su hijo. Los bandidos enojados comenzaron a patear al pobre porque no podía pagarles. Jintian sabía que no podía simplemente sentarse y no hacer nada, pero también llamó la atención sobre el libro que yacía sobre su cama. Apoyándose el libro en el pecho, le pareció que estaba loco por creer en él. Una energía misteriosa lo rodeó y sintió cambios en su cuerpo. A la velocidad del rayo, comenzó a correr hacia su padre para ayudarlo y salvarlo. Dirigiéndose rápidamente hacia uno de los bandidos, le asestó un golpe aplastante directamente en la cabeza. Comenzó una pelea, en la que ahora también participó Jintian. Al llegar al lugar de la pelea, no podía creer que se había vuelto aún más fuerte y que este folleto realmente funcionaba. Saltó hacia el tipo y comenzó a intentar golpearlo con el puño. El sinvergüenza literalmente iba a matar a Jintian, pero pudo detenerlo con solo un movimiento. Agarrando la mano del villano, comenzó a torcerla, y esto le provocó un dolor muy fuerte. El tipo gritó que la próxima vez no se las arreglaría con una mano y lo arrojó directamente al suelo. Pronto solo quedó un villano, pero no era menos importante. El delincuente empezó a huir, porque creía que ese tipo estaba loco y era mejor no meterse con él. Jintian no podía dejarlo ir tan fácilmente y a la velocidad del rayo comenzó a correr hacia el villano. Con un ligero movimiento de su mano, estrelló al villano directamente contra el suelo y comenzó a gritar de dolor. Continuando abrazando al villano, el héroe dijo que si lo volvía a ver en esta calle, le pasaría algo terrible, y el golpe que iba dirigido al suelo irá directo a la cabeza del villano. La fuerza de Jintian, sus capacidades físicas son el doble que las de un humano. Su fuerza de golpe es de 150 kilogramos, la misma que la de un boxeador común. Y su fuerza ósea es el doble que la de una persona promedio. Uno de los villanos se despertó y sacó su cuchillo, temblando de miedo. Debido a que una de las víctimas era su hermano, el villano comenzó a atacar al personaje principal por detrás. El valiente padre Kim defendió a su hijo porque nadie se atreve a hacerle daño. Lo golpeó con todas sus fuerzas justo en la cara, porque el villano intentó golpearlo a escondidas, y debería salir de aquí. Una vez que todos los bandidos fueron derrotados, se inclinaron, llamándose a sí mismos las 3 personas más malvadas de South Street y juraron que nunca volverían a cobrar dinero. De la familia de Jintian. Esa disculpa fue suficiente y les ordenó que salieran de aquí. Después de unos segundos,
Comenzaron a irse y agradecieron al tipo por no matarlos. El padre no podía creer que este niño pudiera cambiar tanto de la noche a la mañana, y solo tenía fuerzas. Sobre todo porque ni siquiera comía nada. Una multitud de vecinos comenzó a acercarse al hijo y al padre. Querían cuidarse mutuamente porque el hijo del padre de Kim era maravilloso y querían protección de él. Al mismo tiempo, el chico entendió que cuando su familia era intimidada, ninguno de ellos acudía al rescate. El hijo empezó a arrastrar a su padre y le pidió que le preparara el desayuno porque el alumno necesitaba ir a. Tan pronto como el héroe entró en la casa, inmediatamente comenzó a soplar su puño, porque le dolía mucho. El padre quería saber si su hijo estaba herido. El hombre creía que la próxima vez no debería ser tan impulsivo. Jin-tian sabía que de ahora en adelante nadie volvería a tocarlos, porque el hijo protegería a su padre. Al final resultó que, el padre de Kim no quería que su propio hijo lo protegiera. Solo quería que todo estuviera bien para él. Estas palabras impactaron al personaje principal, que miró a su padre sin detenerse. Lo sentí mucho por el héroe de ayer, no quería llamar débil a su padre. Después de derramar una lágrima varonil, el padre admitió que todo estaba bien, cuando tenía su edad. También se rompió, y eso es normal. Los acontecimientos continuaron ocurriendo en el colegio. La puerta de una de las clases estaba cerrada y el chico se dio cuenta de que todavía llegaba tarde a clase. Pero tan pronto como se abrió la puerta, de repente empezó a caer agua sobre él. Al tener tiempo de reaccionar, el héroe salta bruscamente y evita así la posibilidad de mojarse. Toda la clase vio cómo casi lo mojan con un balde de agua. Jin-tian quería saber quién hizo esto. Al final resultó que era uno de los hooligans que anteriormente se había peleado con el tipo. Al ver al sinvergüenza engreído, el héroe inmediatamente se dio cuenta de que fue Li Qian quien lo hizo. Una chica emocionada entró corriendo a la clase y quería saber si todo estaba bien con Jin-tian. Alguien intentó burlarse de él, y la chica dijo que no los escuchara. Quería llamar al maestro para que él pudiera resolver su problema. En toda la escuela, al chico solo le agradaba Yu Zhen-zhen, y le agradeció su preocupación. Reaccionando exageradamente ante toda la situación, la niña comenzó a decirle al maestro que Li Qian y sus amigos estaban intimidando a sus compañeros de clase. La maestra inmediatamente llamó la atención sobre el balde de agua, que antes estaba completamente lleno de agua, pero ahora toda el agua estaba en el suelo. El torturador preguntó qué estaba tratando de hacer Li Qian. El sinvergüenza engreído fingió que no sabía quién lo había hecho, y la aprendiz, la señorita Chen, respondió que no era asunto suyo y que no era responsable de ello. La señorita Chen estaba aún más indignada porque los alumnos también eran profesores y quería entender por qué. Él intimidaba a sus compañeros de clase. Li Qian dijo que le estaba dando a la mujer una última oportunidad para que no interfiriera en sus asuntos. Una palabra de su tío y el aprendiz no estaría aquí. Al escuchar esto, recordó que su tío es el líder de su Shaokai. Si la señorita Chen lo ofende, entonces su carrera llegará a su fin, pero si ignora este acoso, tampoco será buena como maestra. La niña no entendía qué hacer y qué hacer. Jin-tian se acercó de inmediato y le aseguró a la maestra que todo estaba bien para él y que no debía preocuparse por eso, porque era su primera clase después del receso de la mañana. Los hooligans estaban tremendamente encantados de que el maestro no pudiera hacerles nada y se echaron a reír a carcajadas. Al mismo tiempo, el héroe comprendió que era mejor que los estudiantes resolvieran sus problemas por sí solos. Algún tiempo después, llegó la lección. El chico se sentó en su escritorio y descubrió que faltaba su libro de texto. Debajo de la mesa encontró solo una nota, que indicaba que si estaba buscando su libro, estaba en el baño. Y el alegre Li Qian exclamó, se olvidó de escribir que el libro estaba ubicado en el baño de mujeres. Con cada segundo, la tensión aumentaba y el villano comenzó a irritar aún más al héroe. La directora pidió a todos que entregaran su tarea porque se la iba a llevar a la maestra. El acosador exclamó que algunas personas ni siquiera podían encontrar su libro de texto y que era poco probable que él entregara su tarea. Uno de los compañeros le pasó algo al héroe. Jin-tian se sorprendió al descubrir que se trataba de una tarea. También había una nota adjunta. La persona desconocida escribió que aunque no podía ayudarlo a lidiar con ellos, pero una cosa que podía hacer era ayudarlo a escribir su tarea. El tipo copió su letra y no debería preocuparse, y también agradeció a Jin-tian por ayudarlo ayer. Este desconocido era el mismo tipo a quien el personaje principal ayudó a evitar una pelea con los hooligans. Después de 45 minutos, la lección finalmente terminó. Li Qian se acercó al héroe porque le dijo que le gustaría que los estudiantes se entendieran y que todos juntos querían ir a buscar el libro del chico. Un momento después, Yu Zhen-zhen se acercó al personaje principal y comenzó a defenderlo, porque quería saber qué diablos estaba haciendo Li Qian aquí. En realidad no era tan serio y solo querían ir a discutir algo juntos, pero el héroe sabía que aún no había descubierto cómo vengarse de él y no quería arrastrar a otros a esto. Otro chico observó cómo Jin-tian tocaba a su sucio Yu Zhen-zhen con sus manos sucias, experimentando una gran rabia. Quería vengarse de esto. La niña comenzó a mirar a los hooligans y al héroe, esperando lo que sucedería.
Estaba preocupada por la situación y quería encontrar una manera de ayudar. Un chico apareció frente a ella y le preguntó a dónde iba. La señora le pidió a Fabián que la dejara pasar, pero él tenía una pregunta para ella y quería su ayuda. Fabián comenzó a sonreír siniestramente y pensó que no querría que ella volviera a ver a la maestra. Por esto, Jin-tian definitivamente sería golpeado. Al mismo tiempo, los acontecimientos continuaron ocurriendo en el baño de mujeres. Los hooligans se burlaron del héroe y le dijeron que su libro de texto debía estar en algún lugar por aquí. El héroe quería que el matón lo ayudara a encontrarlo en el libro de texto. Li Qian solo estaba feliz por esto y fueron juntos al baño. Les dijo a sus amigos que se pararan cerca de la puerta y no dejaran salir a nadie. Al entrar al baño, Jin-tian inmediatamente preguntó dónde estaba su libro de texto. El matón detrás de él gritó que allí estaba y comenzó a intentar ponerle el cubo en la cabeza, usando su increíble fuerza. Con un ligero movimiento de su mano, rompió el cubo y golpeó al patético sinvergüenza justo en la cara. Habiendo hecho esto, Jin se dio cuenta de que parecía que esas gafas aumentaban la fuerza de los huesos, así como la fuerza de la piel, los músculos y elevaban bastante el umbral del dolor. Li Qian sacó un trapeador y quiso golpear al héroe con todas sus fuerzas y comenzó a balancearlo con increíble furia. El trapeador con el que golpeó al tipo simplemente se rompió en 2 pedazos. En un estado de shock, el sinvergüenza no entendía cómo era posible esto y quién era realmente Jin-tian. Hoy el héroe le dejó claro que se vengaría de todos los estudiantes de la escuela a quienes acosó. El patético nulo se presionó contra la pared y comenzó a decir que su tío estaba a cargo aquí, y que si lo golpeaba, le contaría todo. Balanceándose de nuevo, el héroe exclamó que entonces simplemente lo mataría. Otro matón observó todo lo que estaba sucediendo y pensó que este Jin-tian estaba realmente loco. Unos minutos más tarde, empezó a salir del baño de mujeres y fue descubierto por otro matón. Como si nada hubiera pasado, Jin-tian continuó caminando y le pidió que sacara a esos 2 del baño. Sin esperar tal giro de los acontecimientos, el matón inmediatamente corrió al baño para mirar a sus amigos. Quedó horrorizado al descubrir que sus hermanos habían sido golpeados hasta dejarlos inconscientes y yacían inconscientes. Yu Zhenzen continuó hablando con Fabián y él no la dejó pasar. No quería dejar entrar a la chica porque sabía lo que iba a hacer y quería entender qué bien encontraba en este Jin-tian. El tipo indignado se consideraba mejor que él y apostó que ahora Jin estaba siendo golpeado en el baño de mujeres. De repente, alguien se acercó al peliazul y le preguntó qué era exactamente. Quien quería saber por qué Fabián seguía siendo mejor que él y le pidió que continuara. La alegre niña exclamó y se alegró de que Jin-tian estuviera bien. El héroe también le agradeció que estuviera preocupada por él. Después de sus palabras, la niña inmediatamente se avergonzó y no pudo decir una palabra. Y ella simplemente dijo que la lección ya estaba comenzando y que era hora de que él regresara a su lugar. Fabián se preguntó cómo este mocoso pudo regresar ileso. No pensó que el héroe fuera capaz de vencer a Li Qian y sus compinches. También estaba interesado en ¿dónde está la misma banda malvada de South Street Tree que destruyó a Jin-tian? Últimamente no se escucha nada de ellos. Literalmente en ese mismo segundo, llegó un mensaje de la pandilla al teléfono de Fabián, en el cual se afirmó que Jin-tian está loco, casi los mata, y no deben meterse con él, por mucho que les pague. Igual no podrán ayudarlo, porque sus vidas son mucho más. El tipo persistente no entendía qué clase de cobardes colaboraban con él. También le preocupaba dónde habían ido Li Qian y los demás, y por qué no venían a clase. La lección ya comenzó y la señorita Chen anunció el tema de la lección. De repente se abrió la puerta y los hooligans le pidieron a la maestra que les diera la oportunidad de faltar. Absolutamente todos en la clase estaban impactados por el estado de los hooligans. Nunca los habían visto golpeados así. Incluso la maestra estaba horrorizada y quería entender qué les pasó exactamente a los niños. Los compañeros de clase comenzaron a pensar que estos 3 habían estado intimidando a todos durante mucho tiempo. Y Jin-tian fue tan genial y se vengó de todos ellos. Estos 3 obtuvieron lo que merecían. Con un poco de emoción, uno de los matones admitió ante Fifth que fueron golpeados por Jin-tian. Al escuchar esto, el héroe inmediatamente le pidió que pensara en sus palabras, porque de lo contrario, después de la escuela, es posible que no regresaran a casa. Al darse cuenta de que aún podían estar en peligro, admitieron que ellos mismos se habían caído y se habían lastimado. La señorita Chen le pidió a una de sus amigas que llevara a las víctimas al hospital y hoy las excusaron de las clases. Al mismo tiempo, Odnoklasniki agradeció al héroe porque había derrocado a esta trinidad y ahora era su ídolo. Solo un compañero estaba descontento, Fabián. Creía que si su enfrentamiento aún no había terminado, podría vengarse. Después de dejar la escuela, el amigo comenzó a preguntarle a Li Qian por qué no le dio la oportunidad de decir que Jin-tian lo hizo. Todo porque entonces lo expulsarán de la escuela, pero si lo expulsan, entonces el chico no podrá vengarse de él. Todavía hay muchas maneras de vengarse de él. Y el sinvergüenza estaba listo para mostrárselas todas. Un compañero emocionado quería saber qué harían ahora. Li Qian planeó tratar la herida y luego ir a buscar a su primo.
Él es un gángster serio y matará a Jintian de un solo golpe. Los acontecimientos continuaron ocurriendo en la escuela, ya eran las 5:20. El alegre héroe caminó tranquilamente por el pasillo durante un descanso. De repente, alguien le preguntó si iba a estudiar hasta tarde. El chico inmediatamente respondió que no, porque no le veía el sentido. Yu Zhenzen objetó de inmediato, porque estudiar hasta tarde es una forma de autodisciplina y, de todos modos, llega a casa y se sienta a jugar. Si no llega al top 100, tendrá que estudiar por la noche. El chico quería entender cómo sucedió que este nuevo maestro de la clase era tan molesto y ahora estudiaría en casa y no jugaría. También sabía que no tenía sentido estudiar y ahora necesitaba apresurarse a casa para jugar con el reloj. El sistema en el reloj notificó al héroe que hoy su nivel de entrenamiento es 0, por lo que su nivel de superconvertibilidad también es 0. Si quiere adquirir más habilidades, entonces debe estudiar bien. Sin esperar tal giro de los acontecimientos, el héroe no podía creer lo que escuchó. Resulta que la superconvectividad son puntos convertibles que se pueden canjear por habilidades. Estos puntos dependen únicamente de cuánto material haya estudiado el héroe por día. Por cada conocimiento adquirido, recibirá un punto en su cuenta, y si tiene 50 puntos, Jintian podrá adquirir alguna habilidad. Esto significa que no podrá dejar de estudiar, así como así, para los seres del mundo inferior. Esta es la única forma de comunicarse con los seres del mundo superior, por lo tanto, necesita cambiar su punto de vista y tratar a sus seres queridos. Estudia correctamente. La explicación del sistema era mucho más clara que las instrucciones que el chico había leído anteriormente. Algún tiempo después, los acontecimientos continuaron ocurriendo en el restaurante del tío Kim. El padre se sorprendió de que el niño todavía estuviera jugando videojuegos, aunque ya era de noche. Desde que murió su madre se había convertido en una persona completamente diferente y ni siquiera podía estudiar con normalidad. Al mismo tiempo, el padre de Kim pensó que era mejor ir a hablar con su hijo. No podía permitir que arruinara su futuro. Un momento después, se paró cerca de la puerta de su hijo y llamó. Debido a que su hijo no respondió, el padre de Kim decidió abrir la puerta, y cuando vio lo que sucedía en la habitación, se sorprendió mucho. El inteligente siguió estudiando y le preguntó a su padre qué pasó. Kim observó con deleite cómo su hijo estudiaba diligentemente y estudiaba una gran cantidad de libros de texto. Jintian se dio vuelta y le explicó a su padre que no era tan estúpido y que tenía la oportunidad de estudiar mejor que los demás. El padre todavía se sentía incómodo. No podía acostumbrarse al hecho de que su hijo había empezado a estudiar y estaba un poco sorprendido. El chico le preguntó a su padre si sabía algo muy interesante. Esto era que la gente sabe muy poco sobre el mundo que los rodea. Él solía pensar que se necesita juventud para ser rebelde, ignorante para luchar duro y amar el rock. Ahora se dio cuenta de que la verdadera juventud es cuando una persona busca conocimiento para innovar y ayudar al mundo a desarrollarse. Después de escuchar a su hijo, el padre lo elogió y se alegró de que comenzara a estudiar. Al salir por la puerta, comenzó a pensar en lo que le pasaba a su hijo, porque había cambiado tan dramáticamente, y decidió que debía acudir a un adivino. No quería que su hijo se volviera loco. El sistema le recordó a Jintian que si el maestro percibiera sus poderes como algo normal, se sentiría decepcionado. El chico explicó que acababa de empezar a estudiar y que no debía ser percibido de esa manera. Tras la muerte de su madre, dejó de estudiar seriamente como antes. Su madre quería que saliera al mundo a estudiar para tener una vida mejor, no por el bien de sus padres. Mientras leía el libro, él comenzó a llorar y no entendía cómo podía olvidar sus palabras. Debía trabajar duro para su vida futura y ella no querría que su hijo se deprimiera. Habiéndose calmado un poco, Jintian elogió el sistema y preguntó por qué exactamente. Pero el chico decidió no explicar esto. Solo observó cómo el sistema le preguntaba las razones por las que estaba molesto. Li Qian estaba sentado en un banco a altas horas de la noche, pensando por qué su hermano no vino. De repente, alguien le arrojó una lata de refresco directamente a la cabeza. El herido no entendió lo que estaba pasando, se levantó bruscamente y gritó para saber quién estaba a su lado. Un grupo de varias personas se acercó y lo llamó hermano. Uno de los chicos quería saber quién venció a Li Qian, porque nadie se atrevió a hacerlo, porque su hermano es una autoridad. Rompiendo a llorar, Li Qian comenzó a quejarse con su hermano de que era su compañero de clase Jintian y que su hermano debía vengarse por haber sido golpeado. El angustiado hermano sacó un cuchillo y quiso saber qué tan fuerte era, si Jintian podía defenderse del cuchillo. El hermano pidió llevar al sinvergüenza al parque, que estaba ubicado detrás de la escuela, porque allí iba a lidiar con él. Li Qian estaba encantado y dijo que no sería un problema y que él se encargaría de todo. Pero es mejor no matar a nadie, porque después de todo, si usa un cuchillo, fácilmente puede meterse en problemas. Al escuchar estas palabras, su hermano lo llamó inmediatamente. El chico preocupado se acercó a su hermano. Era como si un hermano angustiado golpeara a su hermano lisiado con todas sus fuerzas y le ordenara que cerrara. Entonces el loco iba a destruir al sinvergüenza,
Porque solo él puede controlar esta área. El preocupado Li Qian entendió que si algo le sucediera a Jin Tian, simplemente diría que no sabía nada. Algún tiempo después, llegó la mañana y los acontecimientos continuaron sucediendo al día siguiente. Finalmente las lecciones terminaron y la escuela terminó. Las lecciones duraron increíblemente largas y todos los escolares se dirigieron rápidamente al cibercafé. El personaje principal también estaba planeando, quería ir a casa y estudiar. Entonces tendría casi la cantidad requerida de puntos, y pensó que hoy podría ganar 2 puntos más. Y luego vería qué podía comprar. El sistema recomendó que el chico cambiara 15 puntos no por una habilidad, sino por un aumento de salud. Pero el héroe no lo creía así. El sistema al mismo tiempo creía que la terquedad no lo llevaría a ninguna parte. Pero Jin Tian al mismo tiempo solo estaba pensando en cómo fortalecer sus habilidades, cuando de repente Yu Zenzhen llamó detrás de él. Dándose vuelta, el chico le preguntó sorprendido qué quería. Sonrojándose, la niña invitó a Jin Tian a ir a casa con ella. Al escuchar esto, el chico quedó atónito, pensó que había escuchado mal. El admirador de la niña escuchó todo esto y estaba increíblemente enojado. Tampoco entendía lo que estaba pasando por la cabeza de Yu Zenzhen y que encontró exactamente en Jin Tian. Se fueron juntos a casa y Fabián al mismo tiempo pensó en cómo vengarse de Jin Tian. A la vuelta de la esquina, Li Qian comenzó a llamar al personaje principal y agitó la mano. Al girar la cabeza, el tipo no entendía qué estaba haciendo Li Qian aquí y por qué lo llamaba. La chica que estaba en compañía del héroe pidió no prestarle atención y seguir adelante. El chico solo le pidió que no se preocupara, porque todavía necesitaba hacer algo. Pero la chica se sonrojó porque empezó a pensar en el hecho de que el chico guapo le había tocado la mano. El valiente héroe se acercó al hombre insolente y le preguntó si quería que lo golpearan nuevamente. Pero resultó que Li Qian estaba aquí para disculparse. Jin Tian no quería escuchar ninguna disculpa, hasta donde él sabía. Un tipo como él ya debería haber memorizado la denuncia con su tío para poder expulsarlo. El culpable preparó una ceremonia de disculpa para el héroe, en el parque detrás de la escuela, y le gustaría que viniera a verla. Pero al mismo tiempo pensó que no podía esperar hasta el momento de su último aliento, porque en un minuto el chico vería todo por sí mismo. Objetando la ceremonia de disculpa, Jin Tian dijo que si el enemigo realmente quería disculparse tanto, entonces debería hacerlo aquí. Li Qian comenzó a engatusar al héroe, diciéndole que se disculparía, pero solo en el parque detrás de la escuela. Dándose la vuelta, con una sonrisa, le gritó a Yu Zenzhen que le pediría prestado a su novio por un tiempo. Al mismo tiempo, Jin Tian sabía que parecía que este tipo le había preparado una trampa en la parte trasera del parque, y debería ver qué podía hacer en esta situación. La muchacha preocupada corrió hacia el héroe y le pidió que no fuera allí. Dándose la vuelta, el chico sonrió y dijo que todo estaría bien y que ella debería irse a casa rápidamente, especialmente porque tiene pocos amigos en la escuela y esta es su oportunidad de acercarse a sus compañeros. La señora sabía que las cosas no podían ser tan simples, y su compañero de clase no podía simplemente cambiar. Sabía que tenía que seguirlo. Unos minutos más tarde, el evento continuó ocurriendo en el parque de Inesixi. Con anticipación, Li Qian les dijo a los héroes que ya casi habían llegado y que quedaba muy poco. Ya estaban caminando directamente hacia el parque, había muchos árboles alrededor. El héroe tampoco se quedó atrás, y sabía que se estaban acercando cada vez más a algún lugar. Parece que Li Qian realmente tiene algún tipo de plan. Al darse cuenta de que ese era efectivamente el caso, Jin Tian preguntó a dónde diablos lo llevaba. El compañero pareció volverse loco y le gritó que no se preocupara, que ya habían llegado y lo iba a despedir. En el mismísimo infierno, varias personas se acercaron inmediatamente y estuvieron a punto de golpear al personaje principal por detrás. Al sentir esto, el chico inmediatamente se dio la vuelta, e iba a maniobrar para no recibir un golpe en la cabeza. Con un hábil movimiento saltó lejos del lugar de los hechos, y no recibió ni un solo golpe. Y los villanos se sorprendieron de que el tipo saltara tan rápido. Jin Tian inmediatamente se dio cuenta de que estaban tratando de apuñalarlo por la espalda, como si fueran a matarlo. El hermano de Li Qian notó que Jin es un tipo inteligente, porque realmente lo van a matar. Si no lo mata hoy, ya no podrá quedarse aquí. Al mismo tiempo, Li Qian comenzó a huir y pensó que necesitaba salir. Si algo sucediera aquí, él sería el primer sospechoso, y gritó que haría guardia, pero que no lo soltarían. Esto solo hizo feliz a mi hermano. Y ya estaba esperando con ansias el tipo de pelea que estaba a punto de comenzar. Tomando varios garrotes, los sinvergüenzas iban a vencerlo, porque creían que se había puesto en contacto con la familia de Li Qian en vano. Uno de los golpes alcanzó al hombre justo en el brazo y experimentó un dolor insoportable. Intentó esquivarlo, comenzó a saltar al suelo y esquivar muchos golpes, incluso con la bonificación a la fuerza. Todavía le resultaba difícil luchar contra una multitud de sinvergüenzas. El hermano amargado gritó que este niño tiene huesos duros, pero ya se ha roto muchos y hoy se romperá el suyo. El sistema preguntó si al héroe le gustaría iniciar el proceso de intercambio,
Solo necesita 10 puntos para comprar puntos de poder adicionales. Pero el héroe ordenó al sistema que esperara porque quería guardar estos puntos para más tarde. Li Qian huyó de la escena asustado. Lo recibió Yu Zhenzen, quien quería saber por qué estaba allí solo y dónde estaba Jin Tian. El sinvergüenza solo dijo que esto no era asunto de la niña, sino solo de ellos. Lady le gritó al sinvergüenza que le contara lo que le estaba pasando a Jin Tian. De lo contrario llamaría a la policía. Al escuchar esto, Li Qian se dio cuenta de que si ella llamaba a la policía, él también estaría en problemas. Y comenzó a pensar qué decirle a la niña. Gritó que Jin Tian estaba rodeado de bandidos y que iba a pedirle ayuda a alguien. Ya era demasiado tarde para que su marido llamara a la policía. La niña atónita escuchó esto y gritó que debía correr rápidamente en su ayuda. Al mismo tiempo se estaba produciendo una pelea y el héroe luchó valientemente con los villanos que lo atacaron. El sinvergüenza principal recibió un puñetazo en la cara y admitió que el tipo no era malo. Pero sus dos amigos pelearon como una mierda. Todos juntos comenzaron a atacar al tipo, porque lo querían muerto. Al ver audazmente cómo lo atacaban, Jin Tian gritó que eran muy lentos. Golpeó a su principal enemigo justo en la cara con su poderoso golpe, y mientras tanto pensé que con 10 puntos de fuerza, esquivar los ataques de una persona común y corriente es muy fácil. Golpeó con todas sus fuerzas a los otros dos insolentes en la cabeza con los puños. El dolor hizo que arrojaran sus porras y comenzaran a caer al suelo. Tomando a los villanos por el cuello, el tipo gritó que si se movían, les retorcería el cuello. Al acercarse a la escena, Yu Zhenzen y Li Qian observaron lo que estaba sucediendo. La niña quedó impactada por lo que estaba pasando y quiso ayudar a su compañera. Los bandidos al mismo tiempo rogaron al personaje principal que los perdonara. Al mismo tiempo, el tipo ordenó al villano principal que arrojara su pipa, o les rompería el cuello a sus compañeros. Al escuchar esto, el sinvergüenza inmediatamente colgó la trompeta y dijo que Jin Tian estaba peleando bien. Y pronto le pidió que dejara ir a sus hermanos. Los héroes se sorprendieron de que el sinvergüenza fuera un amigo bastante devoto. Al mismo tiempo que Yu Zhenzen comenzó a correr hacia el chico y quiso saber si todo estaba bien con él. El atónito héroe se dio vuelta cuando escuchó las palabras de la niña y se sorprendió de que ella estuviera allí. El villano empezó a sacar un cuchillo de su bolsillo trasero. Con una velocidad increíble, comenzó a acercarse al héroe, porque si no mira a su alrededor perderá la vida. Al ver a un oponente con un cuchillo acercándose a él, Jin Tian pensó que estaba a punto de morir. El enemigo arrojó el cuchillo y gotas rojas de líquido comenzaron a verse alrededor del héroe. Al final resultó que, para salvar al héroe, Yu Zhenzen corrió en su ayuda y bloqueó el golpe con un cuchillo. El héroe empezó a gritar que el sinvergüenza principal era un bastardo, y con todas sus fuerzas quería golpearlo justo en la cara. Siguió un golpe increíblemente poderoso, del que se escuchó un fuerte estrépito. Este fue el sonido con el que el villano principal empezó a volar al suelo. La fuerza del impacto provocó una explosión que se escuchó a muchos metros del lugar del incidente. Jin Tian sostuvo a la niña en sus brazos y no sabía qué hacer con ella ni cómo actuar en esta situación. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la niña le pidió que llamara a la policía. Los amigos del sinvergüenza inmediatamente corrieron hacia el chico, porque no podían permitir que nadie tocara a su hermano y querían que Jin Tian muriera. Con todas sus fuerzas golpearon la cabeza del héroe con tubos de metal. Pero los tubos solo se rompieron en muchos pedazos pequeños. Los villanos estaban asombrados, creían que el personaje principal era un monstruo, y con miedo comenzaron a huir del lugar, porque sabían que no podrían derrotar a un oponente tan serio. Tomando a la niña en sus brazos, Jin Tian comenzó a llevarla directamente al hospital. El sistema advirtió al chico que la niña tenía una herida aguda y muchas lesiones internas. Si continuaba sacudiéndola así, tal vez no llegaría al hospital. Solo queda una opción. Usar sus puntos de superconvertibilidad para conseguir el medicamento que le salvará la vida. El héroe inmediatamente quiso preguntarle al sistema cuántos puntos necesitaría para esto. Y el sistema respondió que, a juzgar por sus lesiones, solo necesitaría 12 puntos. 12 puntos es realmente mucho, pero Yu Zhenzen era el único que se preocupaba por los héroes en la escuela. Si sus puntos ayudan, entonces está dispuesto a sacrificarlos, porque si ella muere, él no podrá perdonarse a sí mismo. El héroe gritó que haría el intercambio y así salvaría la vida de Yu Zhenzen. Sus puntos fueron aceptados. 12 puntos de superconvertibilidad fueron canjeados por una pastilla curativa de lesiones. Ahora solo le quedaba un punto. El sistema comenzó a recrear una tableta que podría curar las heridas de la niña. Tomó la pastilla en sus manos. El chico comenzó a ponérsela en la boca a la niña, porque quería salvarla. Pero de repente se dio cuenta de que ella estaba inconsciente y quiso saber cómo podía tomar la pastilla. El sistema dio una pista de que si la niña no estaba en coma profundo, entonces él podría masticar la pastilla y luego ponérsela en la boca para que ella pudiera tragarla. Al escuchar esto, el héroe quedó atónito. No entendía cómo era posible masticar la pastilla y luego llevársela a la boca. No había otra salida, así que se metió la pastilla en la boca y empezó a masticar. Después de lo cual, tocando sus labios,
comenzó a pasarle la pastilla a la boca. Un momento después, la niña ya estaba consciente y pensó que Jintian la estaba besando. Vio al apuesto hombre frente a ella que le salvó la vida. El héroe se sintió incómodo después de todo lo sucedido y se alejó de la niña. Ella despertó y quedó asombrada de lo sucedido. Cuando recobró el sentido, se sorprendió de que Jintian acabara de besarla. El tipo confundido explicó que simplemente le dio un puñetazo al bastardo y le dio una pastilla para la puñalada. Sacudiendo la cabeza, la niña empezó a explicar que ese no era el caso. Y al mismo tiempo me sorprendió que se curara increíblemente rápido, pero en la vida real esto era imposible. Se lo puso en la mano a la chica. Jintian quería que ella se levantara y le iba a explicar todo, porque le golpeó al chico en la cabeza y vale la pena echarle un vistazo. Poco a poco comenzaron a acercarse al sinvergüenza golpeado que yacía en el suelo. El chico inmediatamente se dio cuenta de que todavía estaba inconsciente. Después de darle una fuerte bofetada al villano, le ordenó que se despertara de inmediato. Poco a poco el sinvergüenza empezó a recobrar el sentido y abrió los ojos. Tan pronto como el villano se despertó, inmediatamente comenzó a retirarse y gritó que Jintian era un demonio. El héroe inmediatamente supuso que era Li Qian y lo envió aquí para causarle problemas. Y los dos amigos del sinvergüenza lo abandonaron y lo dejaron. Con todas sus fuerzas, el héroe pisó la mano del villano. Comenzó a gritar de dolor y suplicó que lo dejaran ir. Pero al mismo tiempo, el héroe quería que el villano recordara bien el día de hoy. Rogando ser liberado, el sinvergüenza pidió clemencia porque nunca volvería a molestar a Jintian. Eso no fue todo. El héroe quería que el villano principal fuera ahora su sexto, porque aunque el héroe tiene fuerza, no puede manejarlo solo, y realmente no quiere enfrentarse a personas como él, un matón común y corriente, pero, si lo controla, entonces piensa que puede brindarle la salida. Que el villano exhausto gritó que aceptaba tales condiciones y que de ahora en adelante obedecería a Jintian. Cuando estaba a punto de entrar, el tipo se dio vuelta y me advirtió que siempre podría encontrarlo, sin importar dónde estuviera. El villano no esperaba que el tipo rompiera la tubería de hierro, y Li Qian también se escapó. Algún mocoso ahora le ordenaría y no podía permitir que eso sucediera. Si no puede derrotarlo uno a uno, empezará a jugar sucio. Yu Zenzhen quería entender si Jintian realmente necesitaba involucrarse con esas personas. El héroe objetó y explicó que simplemente no tenía suficiente tiempo para ellos, y simplemente lo dijo así. Al mismo tiempo, el chico pensaba que no sabía cómo explicarle a la policía todo lo que estaba pasando, porque a la niña la podrían llevar para experimentos y torturarla. La niña avergonzada al mismo tiempo no entendía exactamente hacia dónde miraba el héroe. Sonrojándose, el chico le explicó que ella no había entendido todo y miró su herida. Al comenzar a irse, Yu Zenzhen detuvo al héroe. Ella solo quería saber sobre esta lesión, qué tipo de pastilla era y cómo podría existir tal medicina en el mundo, porque no quedaba ni rastro de su herida. Cerrando los ojos, el chico solo le preguntó si pensaba que podía hacerle daño. La niña explicó que nunca pensó que Jintian la lastimaría. Volviéndose hacia ella, el chico también le preguntó si confiaba en él. Ahora él no puede contarle todo, pero ella necesita entender que ahora él no es el mismo que antes. La niña le preguntó si realmente había cambiado. Cuando comenzó a alejarse, el héroe levantó la mano y lo confirmó, porque ahora no se rendirá y se hará responsable de su vida. Esto hizo feliz a la niña, porque Jintian finalmente había salido de las sombras y ahora su tía podía relajarse. La niña decidió por sí misma que ahora no preguntará nada y le cree, porque puede esperar el día en que el héroe mismo le cuente todo. Al mismo tiempo, Jintian estaba avergonzado porque no entendía por qué la chica le sostenía la mano. Yu Zenzhen pidió no hacerla reír y que irían juntos a la escuela. A partir de ese momento, la niña creyó que eran mejores amigas. El chico entendió que este era el mejor resultado de los eventos que podrían haber sucedido. Caminaron juntos, se tomaron de la mano y con alegría se dieron cuenta de que ahora eran mejores amigos. Los acontecimientos continuaron sucediendo al día siguiente. El torturado Jintian llegó a clase y todos sus compañeros lo saludaron. Uno de ellos preguntó si todo estaba bien con Jintian, si durmió algo anoche. Resulta que ayer llegó a casa muy tarde, pero de hecho gastó todos sus puntos ayer. Así que pasó toda la noche leyendo libros de historia. Un compañero quiso saber si hoy podría trabajar, porque se encuentra en un estado en el que es mejor irse a dormir. Las vacaciones de verano llegarán en 2 semanas y los exámenes finales se acercarán pronto. Al escuchar lo que decía el héroe, Fabián supo que no podía permitir que Jintian continuara con esto. Al mismo tiempo, Jintian estaba pensando que los exámenes finales comenzarían en 2 semanas y que debería repasar sus conocimientos. De repente, alguien se acercó al héroe y le golpeó la mesa con la mano. Fue un compañero de clase indignado quien se volvió hacia Jintian. Fabián exclamó que se atrevió a discutir con el héroe. La señora observó todo lo que sucedía y quiso entender qué estaba haciendo el insolente Odnoclasn. Comenzó a hablar de que si obtenían puntuaciones altas en el examen final, Jintian nunca volvería a acercarse a Yu Zenzhen, y si obtenían menos, Fabián nunca volvería a hablar con Yu Zenzhen.
Todos entendieron que Fabián es uno de los mejores estudiantes de la clase y siempre obtiene A. Sería inconcebible si discutiera con Jintian. Cuando se enteró de la disputa, la niña quedó estupefacta, pero se alegró de que quisieran luchar por ella. Uno de los compañeros se acercó al héroe y le pidió que no estuviera de acuerdo, porque estaba tratando de provocarlo. Porque Fabián es uno de los mejores estudiantes de la escuela y siempre obtiene solo A. El héroe completamente tranquilo sonrió y respondió. Sus compañeros empezaron a pensar que Jintian estaba loco y no entendían si realmente competiría con Fabián. Incluso Yu Zenzhen no podía creerlo y no entendía cómo Jintian podía discutir con el mejor estudiante. El héroe se volvió hacia ella y le pidió que no se preocupara porque él iba a ganar esta competencia. La chica no existe, y Fabián la está usando como premio en una discusión con él. Así que lo va a destruir. De ahora en adelante, Yu Zenzhen iba a estudiar con Jintian para ayudarlo a ganar la discusión. Este hecho asombró al héroe y no podía creer lo que acababa de oír. Yu Zenzhen pidió no subestimarla. Fabián está entre los 5 primeros, pero ella está entre los 3 primeros. Al escuchar la conversación, Fabián se regodeó porque quería mostrarle que incluso si ella ayuda a un perdedor hasta su muerte, él seguirá siendo un perdedor. Algún tiempo después, un compañero de clase enojado comenzó a llamar a su tío Li. Quería pedirle ayuda por teléfono. Al final resultó que Fabián quería que su tío le respondiera las preguntas del examen final. Un tío preocupado advirtió que el padre de Fabián estaba en una posición especial y que si se enteraba tendría problemas. Estas preguntas deberían haber estado en la casa de un perdedor, por lo que el insolente le pidió a su tío que no se preocupara. Los hechos continuaron ocurriendo en la biblioteca del liceo número 4. Yu Zenzhen le explicó al héroe que, de hecho, la solución a este problema es bastante simple. Ella le mostró muchos ejemplos matemáticos y le explicó cómo resolverlos. Y el héroe la escuchó y se sorprendió, porque, ¿cómo podrían ser simples las matemáticas superiores? La chica sabía que si no podía resolverlo, entonces ni siquiera debería pensar en ganar. Al mismo tiempo, el chico sabía que podía solucionarlo, solo que necesitaba un poco más de tiempo. De repente, surgió un sistema y quería saber si el propietario necesitaba ayuda. Sin que la niña lo supiera, el héroe le pidió al sistema que le dijera si podía cambiar sus puntos por algo que pudiera aumentar su inteligencia, porque la cantidad de puntos no era suficiente. Un lápiz labial inteligente que sumaba más 2 de inteligencia valía 10 puntos. El héroe no entendía cómo era posible un aumento de inteligencia en más 2 por 10 puntos. Con tales precios, se utilizarían todos sus puntos acumulados anoche. Habiendo decidido firmemente actuar, el héroe se dio cuenta de que primero todavía necesitaba aumentar su inteligencia. Gastó 10 puntos para aumentar su inteligencia en 2 puntos. Tomando el lápiz labial en sus manos, comenzó a pensar en lo que ella debía hacer para aumentar su inteligencia. El sistema le dio una pista para usar un lápiz labial inteligente, debe aplicarlo en sus labios. Al mismo tiempo, la niña le preguntó si tenía una idea clara de cómo solucionar esto. El chico empezó a pensar en la respuesta y no sabía muy bien qué responder. Esta respuesta confundió a la niña, ella lo sabía. Él estaba jugando de nuevo y no le importaba en absoluto esta competencia. Yu Zenzhen comenzó a dejarlo, porque ella trató de mostrar preocupación, pero él no reaccionó en absoluto. Tomando a la niña de la mano, el héroe gritó que le importaba. La niña atónita quería entender qué estaba haciendo el héroe. Al mismo tiempo, comenzó a aplicarse lápiz labial inteligente directamente en los labios. Inmediatamente después de esto, pudo responder fácilmente a la pregunta que le hizo la niña. La niña no podía entender cómo sabía la respuesta a esta pregunta. Al revisar el resto de los ejercicios, se dio cuenta de que todos eran muy fáciles. El labial realmente funcionó, ahora entendió cómo solucionarlo. Todo fue gracias al labial. Comenzó a responder instantáneamente a los ejemplos que había en el libro. Yu Zenzhen no podía creerlo, pensó que se había pintado lápiz labial para mostrar su determinación. Al ver al chico que Yu Zenzhen admiraba, estaba dispuesto a hacer algo así para cambiarse a sí mismo. Y ella no le haría ningún favor si no hacía todo lo posible para ayudarlo. Si él estaba dispuesto a motivarse de esa manera, entonces ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. No podía creer en absoluto que Jintian tuviera un rasgo tan masculino. El chico no entendió muy bien a qué se refería, pero la escuchó con inspiración. Unos días después, los acontecimientos continuaron ocurriendo en el café del padre de Kim. Padre pensó que Jintian había estado estudiando mucho últimamente, y se alegró de finalmente darse cuenta de que en su juventud necesitaba estudiar tanto como fuera posible. El tío observaba a su padre, y pensó que aquella era una gran oportunidad. El dueño estaba distraído y no le prestaba atención. De repente el padre vio algo inusual frente a él. Mirando a su alrededor se sorprendió, porque no encontró al hombre terminando su comida. Y no podía creer que se hubiera ido sin pagar. El tío empezó a filmar todo y esperaba que el padre recogiera el sobre. Después de todo, él no pagó específicamente la comida. Incluso si el padre tira el sobre, seguirá involucrado en la investigación.
El hombre tomó el sobre en sus manos y no entendió muy bien lo que había dentro, y pensó que su tío tarde o temprano regresaría a buscarlo. Algún tiempo después, el héroe regresaba a casa desde la biblioteca y se alegraba de haber ganado tantos puntos hoy. Al llegar a casa, preguntó al sistema cuáles eran sus estadísticas actuales. Su inteligencia era de 8 unidades, fuerza física de 12 unidades, fuerza espiritual de 7 unidades, suerte de 4 unidades y su habilidad aún era 0. El héroe quería saber, después de comprar un artículo, si podía comprarlo nuevamente o si el sistema generaría aleatoriamente otro. Después de usar lápiz labial que aumenta la inteligencia en +2, sus otras estadísticas también aumentaron. Pero el chico no entendía muy bien cuál era el beneficio de esta suerte. El padre entró en la casa y preguntó si su hijo tenía hambre. Jin-Tian inmediatamente descubrió un sobre que estaba en la mesa de noche y le preguntó a su padre qué era. Pero el padre no lo sabía. El visitante lo dejó, y pensó que el visitante regresaría. Pero el padre esperó hasta la noche. El héroe tuvo un mal presentimiento al respecto. El padre se opuso, diciendo que su hijo no debería abrir las cosas de otras personas. Descubrió algo sorprendente. El hombre también quería entender qué había en ese sobre. Al final resultó que contenía boletos para los exámenes finales de la escuela secundaria. Jin-Tian inmediatamente se dio cuenta de que alguien estaba tratando de tenderle una trampa al deslizar estos boletos. El padre alarmado inmediatamente le preguntó a su hijo, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en esta situación? Tal vez deberían simplemente echarlos. Desafortunadamente no sirvió de nada si los dejó a propósito, lo que podría significar que tenía un plan en caso de que los tiraran. El niño le dijo a su padre que no se preocupara porque tenía un plan para afrontar esto. Como tiene boletos, sería estúpido tirarlos sin examinarlos, pero si los lee ahora, será injusto para todos, y además de esta manera Jin-Tian traicionará a Yu Zhen-Zhen, porque ella lo ayudó. Haciendo uso de su fuerza de voluntad, el héroe decidió cerrar el sobre, y empezó a pensar en Fabián preparándose para la derrota, porque iba a ganar esta batalla por sí solo. El héroe comenzó a prepararse y se llevó el sobre y lo escondió debajo de su chaqueta, luego de lo cual comenzó a salir de la casa y avisó a su padre que había salido a caminar y regresaría pronto. Estoy preocupada por mi hijo. Mi padre estaba preocupado, porque su hijo salió a caminar bastante tarde. Los hechos continuaron ocurriendo cerca de la casa de Fabián. Jin-Tian se paró detrás de un árbol y observó la casa de Fabián. Era la casa del hijo del ministro de Educación. Necesita encontrar evidencia de que está involucrado en la transferencia de boletos. Si tiene pruebas incriminatorias, no se atreverá a hacerlo, decir tonterías. Un momento después descubrió que alguien se acercaba. Era un coche que se acercó al portón de la casa. Fabián salió de la casa y le preguntó al hombre del auto si había hecho lo que le pidió. El hombre respondió afirmativamente y pidió que no se preocuparan. Todo estaba listo y tenía fotografías de la entrega del sobre. Esta respuesta hizo feliz a Fabián, porque creía que Jin-Tian pensaba que su objetivo era lograr un mejor resultado que él, pero ni siquiera sabía lo que realmente estaba haciendo. Este plan era realmente peor que alguna prueba. Al mismo tiempo, el hombre quería entender cómo Fabián ganaría la discusión si su oponente tenía todos los boletos. Este resultado no le convenía a ningún amigo, porque si pierde, no le dará miedo. Pero el ladrón mirará fuera de la escuela, y entonces Yu Zhen-Zhen finalmente se fijará en él. Incluso si gana, Yu Zhen-Zhen no le prestará atención mientras Jin-Tian esté en la escuela. Al escuchar tal plan, Jin-Tian supo de inmediato que era hora de comenzar su plan. Debido a que Fabián quería deshacerse del héroe, él, a su vez, quería deshacerse de toda su familia. El tipo regodeado sabía que incluso si Jin-Tian desechara la prueba, aún así no lo salvaría. Esta tarjeta contenía toda la evidencia de que los exámenes se dejaron en su casa. Al ver a sus amigos entrar a la casa, el héroe pensó que probablemente tenía una copia de seguridad de la tarjeta de memoria. Ahora le tocaba vengarse. El héroe comenzó a grabar desde su teléfono y el sistema le advirtió que en esta situación su teléfono solo era capaz de grabar siluetas, pero puede intercambiar 2 puntos y luego el sistema hará todo por él. Después de usar 2 gafas, se compró una pequeña cámara voladora. El sistema pidió no preocuparse, porque la grabación comenzará después del intercambio de puntos. El héroe puede recibir una característica adicional. Al escuchar esto, el héroe inmediatamente aceptó el trato, porque la invisibilidad realmente lo ayudaría en esta situación. Fabián regresó a casa. El padre disgustado inmediatamente le pidió que se arrodillara contra la pared. El chico no entendía qué le pasaba a su padre, porque él no había hecho nada malo. El padre de inmediato comenzó a gritar, pues sabía que su hijo le pedía a Tigo que le entregara boletos de control, y no entendía cómo su hijo podía hacer esto. No entendía cómo era posible siquiera preguntarle sobre esto. El chico explicó que él mismo no los vio y que lo hizo por un compañero de clase. Mientras tanto, Jin-Tian estaba junto a ellos y era completamente invisible. Al escuchar esto, Jin-Tian realmente no entendió qué le pasaba a su compañero de clase.
El padre gritó que nunca debía hacer eso y golpeó a su hijo en la mejilla con todas sus fuerzas. El héroe solo estaba contento con el resultado de los acontecimientos y en sus pensamientos elogió a su padre por la excelente bofetada. Fabián no podía creer que su padre se atreviera a pegarle, pero no solo iba a golpearlo, sino también a descalificarlo del examen. Su hijo comenzó a chantajearlo, porque sabía que le pagaban por ser tan estricto y respetable. Fabián sabía todo sobre su padre, sobre cómo las personas de alto rango acudían a él para obtener buenas calificaciones para su descendencia. Lo que escuchó impactó al padre, y continuó mirando ansiosamente a su hijo a los ojos. A la desobediencia le siguió otro poderoso golpe con el puño en la misma mejilla. Incluso si este fuera el caso, todo fue por el bien de su hijo. La madre inmediatamente corrió y comenzó a defender a su hijo, porque pensó que el padre quería matarlo. En ese momento la madre quiso terminar la conversación y ordenó a su hijo que fuera a su habitación. El chico indignado miró a su madre y a su padre con ojos amargos y comenzó a entrar poco a poco en la habitación. La mujer le pidió a su marido que se calmara, porque al fin y al cabo era su hijo. Pero el hombre creía que esa mujer lo había malcriado mucho. Al observar todo lo que estaba sucediendo, Jintian supo que qué clase de padre, un hijo así. Si el padre acepta sobornos, entonces el hijo hará trucos sucios. Se justifica con el hecho de que todo esto es para la familia, pero el hombre es solo un pedazo de basura que intenta parecer correcto. Fabián golpeó la mesa y pensó que Jintian tenía la culpa de todo. El héroe lo miraba y pensaba que estaba bromeando, porque él mismo proponía este argumento. Un momento después, el tipo descontento guardó la unidad flash en el gabinete de su escritorio, y comenzó a esperar con anticipación, porque con solo un poco más, iba a derrotar a Jintian. Algún tiempo después, el chico insatisfecho se dio cuenta de que no podía dormir y quiso ir a ni desahogarse. El primero le dijo al sistema que este niño tenía una excelente vida nocturna y le pidió al sistema que le pusiera una cámara. El sistema estuvo de acuerdo y colocó la cámara directamente sobre Fabián. El villano ni siquiera se dio cuenta de esto y la cámara ya estaba en su cuerpo. Aprovechando su invisibilidad, el héroe decidió sacar la tarjeta de memoria del armario. Decidió regalarle un sobre con las respuestas de los billetes en lugar de una tarjeta de memoria. El tipo esperaba con ansias el día en que este idiota abriera la caja. Jintian tocó accidentalmente un jarrón que estaba sobre la mesa de noche. El jarrón empezó a caer y él inmediatamente se dio cuenta de que eso no era bueno. Desafortunadamente, se estrelló y se escuchó un fuerte estruendo. Todos escucharon esto y comenzaron a mirar hacia el segundo piso. Fabián se dio cuenta de que alguien podría estar en su habitación. Inmediatamente comenzó a subir las escaleras, y quiso entender quién estaba allí y cómo llegó allí. Tal vez era el mismo Jintian. El héroe escuchó que alguien se acercaba, pero el sistema le advirtió que nadie podría verlo. La cuestión no es que lo vea, sino que le hará desconfiar. En cuanto abra la caja, todos sus planes se derrumbarán. Al abrir la puerta, el compañero gritó, porque quería saber quién estaba en su habitación. Inesperadamente, un gato apareció en la habitación de Fabián y derribó un jarrón. Inmediatamente tomó al gato para tirarlo. Con un suspiro de alivio, pensó que Jintian se había colado en su habitación. El sinvergüenza sabía que esto era imposible, porque había cámaras en su casa. Jintian al mismo tiempo estaba parado justo frente a él y sacando la lengua. Unos segundos más tarde, el compañero finalmente se fue y cerró la puerta detrás de él. El héroe pasó por esto, pero no esperaba que un gato callejero saltara en el momento más peligroso. El sistema explicó inmediatamente que todo esto se debía a un aumento en el parámetro de suerte. La suerte humana es el más fascinante de todos los significados. Es muy posible que con la cantidad adecuada de suerte sea posible incluso sobrevivir en una situación mortal. Al salir de la casa de Fabián, el héroe reflexionó sobre lo importante que es la suerte en sus características. Después de eso, se dio cuenta de que de alguna manera necesitaba aumentar cada uno de estos valores, especialmente el valor de habilidad que no se había utilizado hasta ahora. Un momento después descubrió al mismo gato que había saltado por la ventana. El chico bondadoso agradeció felizmente al gato por ayudarlo. Como la gata no podía verlo, comenzó a gritar de miedo porque alguien le hablaba, a pesar de que no había nadie frente a ella, y un momento después, inmediatamente saltó a un árbol para escapar del héroe invisible. El chico sorprendido inmediatamente se dio cuenta de que había asustado al gato. El gato al mismo tiempo pensó que este chico también era un medium, y me di cuenta de que necesitaba hablar con él en algún momento. Al día siguiente, los eventos continuaron en el campus de la escuela secundaria número 4. Hoy no era solo un examen final, era uno de toda la ciudad. Los líderes ocuparían lugares en el ranking de la ciudad y el director esperaba que no deshonraran el honor. Fabián observó atentamente al héroe y pensó en el hecho de que estaba leyendo los billetes. También asumió que ahora este sería el último examen de su vida. Algún tiempo después, todos los estudiantes se dirigieron a la sala de exometonación. El héroe estaba expectante porque finalmente pudo conocer el resultado de su preparación de una semana. De repente,
Alguien se volvió hacia él y el chico inmediatamente se dio la vuelta. Fue Yu Zhenzen, quien de buen humor le deseó buena suerte al héroe. Ella le pidió que no se rindiera, que si algo no le salía bien, ella siempre estaba dispuesta a ayudarlo. Gracias a este chico, sintió una alegría sincera y estaba agradecido con la chica. Haciendo acopio de todo su valor, se dirigió a la sala donde se realizaría el examen. Algún tiempo después sonó el timbre y terminó el examen. Jin Tian sabía que el examen no era muy difícil para él, pero no podía fingir que conocía las respuestas. Todos los compañeros tenían un presentimiento bastante bueno sobre lo bien que el personaje principal aprobó el examen. Los compañeros de clase incluso bromearon diciendo que después de aprobar el examen, los hooligans seguirían molestando al héroe. Fabián le preguntó a Jin Tian si estaba listo. Dijo que quería denunciar a Jin Tian, un estudiante de segundo año de secundaria, por robar boletos para el examen unificado interurbano y que quería una investigación inmediata. Sus amigos inmediatamente comenzaron a defenderlo, porque creían que el sinvergüenza estaba mintiendo y Jin Tian nunca haría eso. Un momento después comenzaron a pasar personas desconocidas, a quienes Fabián llamó. El villano se regodeaba y creía que el héroe no tenía testigos y que él era el único que sabía si lo había hecho. No fue tan simple. Jin Tian dijo que él era realmente el único que sabía esto y que había estado esperando este día durante mucho tiempo. Los trabajadores le pidieron a Jin Tian que los acompañara a la escuela secundaria, porque les dijeron que él fue quien robó los exámenes. El chico se regodeaba y quería ver cómo lo expulsarían de la escuela y no podría hacer nada al respecto. Los compañeros de clase comenzaron a defender al chico y pidieron que no se lo llevaran, porque no tenían absolutamente ninguna evidencia. El valiente héroe solo pidió a sus amigos que no se preocuparan. También dijo que quería denunciar robo y difamación contra un compañero, porque él fue quien robó los boletos. El mentiroso se indignó de inmediato, porque sabía que no era así y estaba en contra de tales acusaciones. Otro hombre defendió a Fabián, porque era uno de los mejores estudiantes y nunca haría tal cosa. Era el líder del equipo de evaluación y también agregó que solo un estudiante inútil como Jin Tian podría hacer. La seguridad sabía que si el señor imparcial decía tal cosa, entonces realmente debía ser culpa suya. Se regodeaba y consideraba a su tío el mejor, porque ni siquiera su primo podía hacer frente a Jin Tian. El tío se volvió hacia el sinvergüenza y le dijo que todavía era demasiado joven para negociar adecuadamente. Resulta que el hijo del director Fei le mostró un favor y ahora está un paso más cerca de un ascenso. En ese momento, cuando todos se habían reunido, el héroe decidió comenzar esta actuación. El héroe tenía pruebas y quería tener la oportunidad de reunirse con el director. Fabián no podía entender cómo terminó esto aquí. El tío también se dio cuenta de que Fabián tenía pánico en sus ojos. Definitivamente había algo en este mapa y no debía permitirle conocer al director de la escuela. El hombre inmediatamente ordenó que se lo llevaran porque lo acusaban de difamar a su compañero de clase. Los compañeros nuevamente continuaron defendiendo al chico y pidieron a los de seguridad que no se lo llevaran, para que pudiera ver al director. El profesor Chen vino y dijo que si Jin Tian tiene pruebas, tiene todo el derecho de reunirse con el director. Si Fabián no es culpable, entonces pueden arrestarlo. Los guardias quedaron asombrados por esta declaración y no entendieron muy bien qué hacer. Les dio instrucciones de detener al héroe. El señor también dijo que le aconseja a la maestra que se mantenga alejada de esto. De lo contrario la despedirán. La mujer pensó que quería ser maestra para cambiar e incorporarse al sistema, porque quería estar segura. Y ya no iba a ceder más. No iba a ser maestra de todos los niños que defienden a compañeros indefensos. Jin Tian definitivamente no es un mal niño. Y exclamó que ella era responsable de sus alumnos. Si él era culpable de robar entradas, entonces ella renunciaría por su propia voluntad. El hombre no sabía qué decir, la misma ira se podía ver en sus ojos. Después de lo cual, la mujer inmediatamente tomó la mano del héroe y le pidió que la acompañara al director. Los guardias también iban a ir con el maestro para asegurarse de que sus acusaciones fueran ciertas. Fabián supo que era el final y su plan no funcionó. Los acontecimientos continuaron ocurriendo en el despacho del director. El hombre quería escuchar atentamente a los estudiantes y descubrir qué estaba pasando realmente aquí. Al entregarle la tarjeta de memoria, el héroe explicó que si miraba su contenido, inmediatamente entendería todo. Fabián le pidió al subordinado de su padre que robara los exámenes y luego los dejó deliberadamente en el establecimiento del padre de Kim para incriminarlo. El director insertó la tarjeta de memoria en su computadora portátil, y allí vio cómo le entregaban el sobre con las entradas al padre de Jin Tian. Después de ver el vídeo, inmediatamente se dio cuenta de que quien tomó los exámenes era su padre y le preguntó si él mismo los había leído. Al mismo tiempo, Fabián pensó que era bueno que este vídeo fuera grabado de manera tan dudosa. De lo contrario no habrían podido evitar las acusaciones. Y exclamó que sabía de dónde sacó este vídeo, y fue él quien quiso incriminarlo. Dado que el sinvergüenza va a jugar, entonces necesita jugar en grande. El tipo le tendió otra tarjeta de memoria para que el director pudiera ver lo que realmente había en ella.
La tarjeta de memoria almacena información sobre cómo hace negocios la familia de Fabián. El padre dice que fue Fabián quien ordenó a Tigo robar los exámenes. Y así su hijo obtendría altas calificaciones. Además, si puede robar el examen final, entonces podrá robar los exámenes de ingreso. El director quedó asombrado por lo que vio, porque no esperaba que Jintian tuviera pruebas tan irrefutables. Todos los cómplices estaban confundidos y no entendían por qué diablos el héroe tenía ese vídeo. Mirando al villano directamente a los ojos, el héroe le preguntó si quería decir algo más. Tan pronto como el sinvergüenza comenzó a hablar, Jintian inmediatamente lo detuvo porque le pidió que no dijera nada más. Ahora que todos los hechos estaban frente a ellos, Fabián robó los exámenes e incriminó a su compañero de clase. Jintian decidió preguntar qué pensaba el director sobre esto y si el nombre del director Fei lo asustaba. El hombre le pidió que no lo provocara, ya que esto le pasó a un alumno de su colegio, no lo toleraría. Se dirigió a Fabián y le dijo que había sido expulsado y que también le habían prohibido realizar exámenes durante 3 años. E iba a elaborar un documento esta noche y poner toda esta historia en el documento también. La grabación quedará documentada y ese será el final. Los compañeros de clase y el maestro estaban felices. Creían que el héroe tenía mucha suerte y Yu Zenzhen sabía que nunca haría algo así. El tío miró a los estudiantes y supo que el director Fei no los dejaría ir tan fácilmente. Comenzó a calmar a Fabián y le dijo que era solo una prohibición de 3 años. Los 3 años. Con sus calificaciones aún podría ir a la universidad. Fabián inmediatamente se alejó de su tío y le gritó que no debía hablar de esto. Miró a su tío con ojos locos y quiso matar a Jintian. Llegó la noche y los acontecimientos continuaron en el café. Los compañeros de clase junto con el maestro celebraron el final del examen, así como la victoria de Jintian sobre este poseído Fabián. Felizmente bebieron jugo de zanahoria y celebraron su victoria. Sonó el teléfono de alguien. Era el teléfono de Yu Zenzhen. Ella pidió a todos que guardaran silencio porque su padre estaba llamando. El padre empezó a gritar que hacía mucho que no estaba en casa y que ya era muy tarde. Quería entender por qué no regresaba y qué estaba haciendo. Frustrada, la niña le dijo a su padre que volvería enseguida y colgó. La niña emocionada comenzó a irse, lo sentía, pero su padre la estaba esperando, por lo que estaba a punto de irse. El héroe también decidió que en este caso sería mejor que todos se fueran a casa. Por lo que escuchó, Jintian concluyó que Yu Zenzhen tenía miedo de su padre y quería saber qué tipo de familia tenía, pero no creía haberla escuchado hablar sobre eso. A última hora de la tarde empezó a andar en bicicleta hacia algún lugar. Le gustaría saber más sobre Yu Zenzhen, porque al final, ella lo ayudó mucho. De repente, alguien empezó a conducir hacia el héroe en un coche genial. La luz cegadora de los faros golpeó al héroe directamente en los ojos y quiso entender quién era. Le tocó la bocina a Jintian en el auto porque lo estaba esperando. Lo hizo porque quería acabar con él y presionó el acelerador con todas sus fuerzas. El auto comenzó a moverse directamente hacia el chico, a una velocidad increíble. El héroe alarmado le pidió al sistema que hiciera un intercambio y le diera algo para gastar todos sus puntos, pero que lo salvara. Al mismo tiempo, el sistema respondió que eso no era un problema para él y comenzó el intercambio. Después del intercambio cayó un fuerte rayo, visible a muchos kilómetros de distancia. Ella golpeó al héroe directamente y solo su silueta era visible. Esto no detuvo a Fabián, que siguió conduciendo, deseando la muerte al héroe. Debido al impacto del rayo, el héroe quedó rodeado por muchos pequeños rayos. Al ver en qué se había convertido Jintian, Fabián quedó atónito y la expresión de su rostro se llenó de horror e ira. No podía permitir que algún sinvergüenza se suicidara, juntando todas sus fuerzas en su puño. Quería vengarse del intento de asesinato. Habiendo roto el cristal, iba a hacerle algo al villano. Con miedo en sus ojos, Fabián continuó observando lo que Jintian le estaba haciendo. Arrojó al sinvergüenza varias decenas de metros hacia el cielo. El compañero indignado cayó al suelo y comenzó a gritar de dolor. Los héroes se alegraron de poder finalmente derrotar a este sinvergüenza y le pidieron al sistema que dejara a Fabián como un idiota de por vida. Al mismo tiempo, resultó que Jintian le debe al sistema, porque ahora tiene menos un punto en su cuenta. Como si nada hubiera pasado, el héroe comenzó a abandonar el lugar, y se sorprendió de que su habilidad sobrenatural fuera bastante fuerte, pero el sistema le pidió al maestro que no exagerara. Su puntuación de habilidad ha aumentado en 1 unidad. Llegó el día en que se anunciarían los resultados de los exámenes finales. Li Qian comenzó a quejarse con uno de sus compañeros de clase de que había reprobado el examen porque no le había dado la oportunidad de hacer trampa. Por eso un compañero inteligente hará sus deberes. Al mismo tiempo, Yu Zenzhen defendió a su compañero de clase porque él no era culpable de nada. Y fue Li Qian quien reprobó el examen y está tratando de intimidarlo. El acosador no podía entender cuál era el problema porque hoy solo estaba acosando. Ni siquiera el propio Odnoklassnian vio nada especial en esto, porque era solo una pequeña tarea de verano. De repente, alguien gritó que Li Qian debería hacer su tarea él mismo.
El sinvergüenza no entendió de inmediato quién se atrevió a decir esto y quiso saberlo por medio de las personas. Pronto se dieron cuenta con horror de que esto lo había dicho Jintian, que acababa de llegar a clase. El héroe preguntó quién haría la tarea de verano de Liqian. El hooligan atónito comenzó a alejarse y dijo que él mismo haría todo. Jintian también decidió advertirle que si alguna vez lo ve burlándose de alguien nuevamente, se romperá ambas piernas. Los hooligans empezaron a huir, porque no querían quedarse sin piernas. Un compañero inteligente agradeció a su amigo, porque ahora solo tendrá que hacer sus deberes de verano. El héroe le dio instrucciones a su amigo de que se graduaría el próximo año y que debía ser fuerte y no depender de los demás. También sugirió que debería ir a algún lugar esta noche, después de lo cual Jintian se volvió hacia Yu Zhenzen. Quería preguntarle si había recibido su boleta de calificaciones y cuánto obtuvo en el examen. La niña le entregó la libreta de calificaciones y le advirtió que esta vez le había ido mucho mejor en el examen. En cuanto a nivel de formación, quedó en segundo lugar, según la nota que recibió. Y me di cuenta con alegría de que parecía que Fabián había perdido completamente. Fabián se dio cuenta de que se estaban acercando a él. Los guardias encontraron exámenes y pruebas de soborno en su casa y Fabián se volvió loco. Y su madre vino a rezar para que lo expulsaran de la escuela. Al mismo tiempo, Yu Zhenzen entendió que no todos podrían resistir tal golpe. Donde los que luchan por el poder terminan mal. Aunque él no estuviera loco, la niña también le preguntó al héroe qué estaba haciendo este verano. El chico se inscribió en un entrenamiento y quiere estudiar mucho hasta fin de año para poder ingresar a una buena universidad. Y quiere ganarse un nombre y darle a su padre una vida mejor. Al final resultó que Yu Zhenzen también fue a clases pagadas e iban a hacerlo juntos. Algún tiempo después, llegó el primer día del curso de Jintian y esperaba que esto le ayudara a acumular más conocimientos sobre ultraenergía. Entró al salón de clases donde había un nuevo maestro que iba a impartir sus clases durante la escuela de verano. Desafortunadamente, el héroe se dio cuenta de que estas clases no eran en absoluto diferentes de la escuela. De repente, alguien presente le entregó una nota. El compañero de escritorio dijo que esta nota estaba destinada a Jintian. Pensó que era una broma, porque era su primer día aquí y ya había conocido a alguien que conocía. La nota decía que le gustaba a alguien. Resultó que esta nota la dio una chica de cabello rosado y le mostró una señal de amor al personaje principal. Inmediatamente el chico quiso entender quién era. No estaba para nada impresionado por lo que estaba pasando. Como si siempre pasara algo extraño en esta clase. Le encanta estudiar, le encanta aprender, de lo contrario todo el mundo es un monstruo. El sistema notificó al héroe que creía que era mejor para él contactar a esta chica. El héroe dijo que estaba enamorado de alguien y que no le gustaba estar en dos posiciones al mismo tiempo. Pero el sistema le pidió que no se preocupara por eso. Quiso decir que esta chica no es simple y se deben comprobar los significados. Inmediatamente, fijó su mirada en esa misma chica para comprobar su desempeño. Los indicadores estaban en el nivel: inteligencia 7 unidades, fuerza física 9 unidades, espíritu 5 unidades, suerte 3 unidades, habilidades 2, es decir, un gato de segundo nivel. Esta habilidad sorprendió al héroe y se dijo a sí mismo qué clase de gato de segundo nivel era este. Un tiempo después terminaron las clases y todos empezaron a empacar sus cosas. Jintian estaba esperando a la misteriosa chica a la salida del salón de clases, e inmediatamente se volvió hacia ella para hablar. Sorprendentemente, la niña respondió que por supuesto que estaba de acuerdo, porque lo estaba esperando. Junto con la niña, se dirigieron a alguna parte y, al mismo tiempo, Yu Zhenzen los estaba observando. No podía creerlo y quería saber quién era esta chica. Unos minutos más tarde, los acontecimientos seguían ocurriendo en el parque. Jintian quería preguntarle a la niña qué quería de él, pero la niña estaba indignada porque ni siquiera le preguntó su nombre, pero ya estaba haciendo esas preguntas. La misteriosa chica admitió que se enamoró de él a primera vista, quitó la mano y le dijo al héroe que esto no era necesario, ya que ambos eran médiums y que no había necesidad de andarse con rodeos. Al escuchar esto, la niña se sorprendió de que su nuevo conocido fuera muy sencillo y decidió contarlo todo directamente. Su nombre era In Miaoer, es una medium de segundo nivel y le gustaría que él se uniera a su organización. Estas eran solo palabras vacías y dijo que toda persuasión sería inútil. La niña bloqueó el camino hacia el héroe y dijo que no se iría hasta que él se lo prometiera. El héroe se opuso a ella porque, ¿en cuántas organizaciones extrañas estaría él si aceptara una invitación como la de ella? Debería irse porque es inútil. Usando su habilidad mágica, quiso acelerar su paso para alejarse rápidamente de la chica. Habiendo pasado literalmente a través de ella, advirtió que ahora definitivamente se iría. La niña se indignó por esto, porque una vez le salvó la vida, y ahora de esta manera le muestra su agradecimiento. Jintian se dio vuelta y quiso saber cuándo lo salvó. In Miaoer decidió demostrárselo al héroe, después de lo cual, comenzó su transformación a la velocidad del rayo. Se convirtió en un gato y le preguntó si el héroe le creía ahora. Estaba asombrado, porque no sabía que este gato era un medium.
pero tampoco entendía lo que esta chica necesitaba de él. Apareció Yu Zenzhen y comenzó a correr hacia Jintian. Al mismo tiempo, el gato rodeó al héroe y se frotó contra su pierna. El celoso Yu Zenzhen quería saber dónde estaba la chica que había seguido al héroe. Al mismo tiempo, el gato le pidió a Jintian que no le contara lo que pasó aquí, y el chico inmediatamente comenzó a poner excusas diciendo que aquí no había ninguna chica, solo él y el gato. Fue entonces cuando Yu Zenzhen vio un montón de ropa tirada en el suelo y se dio cuenta de que algo andaba mal.